Se reanuda el audio de la audiencia, dejando constancia que para este momento se encuentran las mismas partes e intervinientes con que se instaló, a excepción de la delegada del Ministerio Público, quien se excusó de seguir concurriendo a este acto procesal, como quiera que debía atender labores propias de su cargo ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, en diligencias donde habían 3 privados de la libertad. Así pues, la decisión correspondiente es del siguiente tenor. Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento, Tunja, Boyacá, 5 de diciembre de 2018. Primero, objeto. Procede el despacho a resolver solicitud de prisión domiciliaria presentada con fundamento en el artículo 38G del Código Penal por la defensa del procesado Camilo Andrés Sierra Rojas. Segundo, actuación procesal. Dentro del presente asunto, mediante allanamiento parcial a cargo, se dictó sentencia condenatoria el 17 de julio de 2018 en contra de don Noan Stuart Pinzón, McDonald Bermúdez Díaz, Juan Carlos Otaquira Castellanos, Tyson Pinzón Díaz, Jorge Iván García Jiménez y Yanni Alejandro Moreno Castillo y Camilo Andrés Sierra Rojas, imponiéndosele a este último como cómplice del delito de hurto calificado y agravado la pena principal de 50 meses y 12 días de prisión. Dicho fallo negó a Sierra Rojas tanto el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena como el sustituto de la prisión domiciliaria previstos en los artículos 38e y 63 del Código Penal, así como la prisión domiciliaria en virtud de lo previsto en los artículos 64 y 38G del Código Penal ante la carencia del tiempo mínimo para el efecto. Finalmente, cabe notar que el doctor Camilo Andrés Menéndez Telles, fungiendo como apoderado de víctimas, interpuso recurso de apelación contra la mentada determinación, por lo que para que se surtiera la alzada, se remitió el expediente al efecto suspensivo a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tuna. Tercero, de la solicitud, el doctor Hernán Guillermo Martínez Calderón, como defensor de confianza de Camilo Andrés Sierra Rojas, adujo que su defendido está privado de su libertad de manera efectiva desde el 16 de marzo de 2017, habiendo redimido durante su presidio por trabajo y estudio 5 meses y 16 días, por lo que ante la entidad de la pena impuesta en primera instancia se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 38G del Código Penal, a más que el mentado pupilo cuenta con arraigo debidamente verificado. Al efecto, para sustentar su pedimento, el señor defensor adjuntó diferentes certificados del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Tunja, así. Certificación de conducta 19 de noviembre de 2018, certificado 17084136 con 483 horas de trabajo, certificado 17008105 con 481 horas de trabajo, certificado 16923549 con 463 horas de trabajo, certificado 1681-6441 con 477 horas de trabajo, certificado 1677-2833 con 211 horas de trabajo y 179 horas de estudio, y certificado 1668-7224 con 358 horas de estudio. De la misma manera, constancia 14 de noviembre de 2017, expedida por Taxilla, certificación de 1 de noviembre de 2018, expedida por la parroquia de la Sagrada Familia de Tunja, y declaraciones extrajuicio de Freddy Humberto Caro Sierra y Victoria Janet Chaparro Rodríguez. Expuesta la solicitud, el señor fiscal noveno seccional de Tunja manifestó que no se oponía a la misma, por cuanto, y acorde con el paulo esgrimido por la defensa, se encontraban cumplidos los presupuestos del artículo 38G del Código Penal, aunado a que, en virtud al derecho a la igualdad, debería concederse a Camilo Andrés Sierra Rojas la misma prisión domiciliaria que se emitió a favor en su momento de Imer Daniel Vela Vaca, teniendo en cuenta además que derivado de ruptura de la unidad procesal, la banca de víctimas no se opuso a la concesión de dicho mecanismo en favor del ya condenado Imer Daniel Vela Vaca, aunado a que el fin constitucional en torno a la prisión se cumple tanto en medio intramural como domiciliario. Entre tanto, la bancada de representación de víctimas se opuso al pedimento de la defensa,
por lo que los doctores Vargas Bernal y Martínez Piechacón fundamentaron su objeción en el hecho de que este estrado judicial no es el competente para desentrañar dicho pedimento, recabando en que precisamente la sentencia que da origen al mentado pedimento se encuentra pendiente de resolverse en sede de apelación. Entre tanto, el doctor Menéndez Telles fincó su oposición en el hecho de que precisamente la condena objeto de apelación fue recurrida para variar el quantum de la pena. Igualmente, pues que como no estaba en firme la condena, pues no habría lugar a estudiar la viabilidad de lo deprecado por la defensa, aunado a que los certificados de conducta del procesado Camilo Andrés Sierra Rojas únicamente la verifican hasta el 21 de septiembre de 2018, dejando en claro que no se puede hablar de redención de pena en este caso por el tema de estudio debido a que el artículo 97 de la ley 65 de 1993 claramente patentiza esta situación en favor de la persona sobre quien pesa una condena ejecutoriada. Y en últimas, pues no se puede establecer la concesión de dicho pedimento, teniendo en cuenta que efectivamente pues la sentencia que dio lugar a esta diligencia pues no se encuentra en firme. Entre tanto, el Ministerio Público solicitó despachar desfavorablemente el pedido de la defensa, como quiera que en su criterio pues lo atinente a dicha solicitud recae en el juez de ejecución de penas, demarcando el trámite antecedente que ha mediado a esta solicitud y pues entonces pues considera que en atención a los preceptos contenidos en la ley 65 de 1993, pues no es dable proceder a asumir el rol de juez de ejecución de penas al tener por redimida la pena del procesado, más aún cuando la sentencia que motiva esta solicitud se encuentra en sede de apelación sin que haya sido despachada. Aunado a que precisamente el monto de la pena fue el objeto del recurso impetrado por parte de la representación de víctimas. Cuarto, consideraciones. 4.1. Competencia. Lo primero es señalar que pese a que el proceso se halla en apelación de la sentencia al efecto suspensivo, el Tribunal Superior de Tunja en su sala penal determinó en auto del 21 de noviembre de 2018 que con base a precedente jurisprudencial en la materia y la interpretación de los artículos 40, 153, 154 y 190 de la Ley 906 de 2004, el competente para pronunciarse sobre asuntos que no estén vinculados con la impugnación cuando la condena está en espera de resolver el recurso vertical, lo es el juez que conoció el juicio o prefirió la sentencia a primera instancia, de donde proviene que este despacho haya abocado competencia solo para resolver de manera puntual la solicitud que hoy nos ocupa. 4.2. Marco jurídico. En torno a la prisión domiciliaria, el artículo 38G del Código Penal señala: artículo 38G adicionado por el artículo 1 de la Ley 1709/2014. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38 del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos. Viene una enunciación larga que este juzgador se omitirá de denotar, como quiera que se trata de un texto legal.
A su turno, el artículo 38b del mismo estatuto refiere. Artículo 38b. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria, adicionada por el artículo 23 de la Ley 1709/2014. Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Tercero, que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. En todo caso, corresponde al juez de conocimiento que imponga la medida a establecer con todos los elementos de prueba llegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo. Cuarto, que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones. Puntos suspensivos, cierro comillas. De otra parte, el artículo 82 de la Ley 65/1993 determina que el juez de ejecución de penas abonará a los condenados y a los detenidos, como en este caso, un día de reclusión por cada 2 de trabajo, computando no más de 8 horas diarias por ese concepto. De la misma manera, el artículo 97 idem, modificado por la Ley 1709/2014, indica que el mismo juez de penas concederá rebaja de pena por estudio a los condenados con pena privativa de la libertad en proporción de un día de descuento por cada 2 de estudio, recalcándose que el inciso 2, que se computará como un día de estudio, la dedicación a esta actividad durante 6 horas, así sean días diferentes, sin poder computarse más de 6 horas diarias de estudio. 4.3. Del caso concreto. En el presente asunto, primeramente, huelga rescatar que Camilo Andrés Sierra Rojas fue condenado por el delito de hurto calificado y agravado en primera instancia a 50 meses y 12 días de prisión, por lo que, atendiendo lo denotado en sentencia SP 1207/2017 dictada dentro del radicado 45900 el 1 de febrero de 2017 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del doctor Luis Guillermo Salazar Quintero, conforme a lo peticionado por su defensa, hay lugar a acceder a la concesión de la prisión domiciliaria al tenor de lo contemplado en el artículo 38G del Código Penal y la Ley 65/1993, como quiera que, acorde con las constancias que militan en la actuación, estando privado de su libertad desde el 16 de marzo de 2017, lleva en físico 20 meses y 19 días de prisión. En correspondencia, acorde con los certificados de trabajo y estudio, se evidencia un total de 2.115 horas de trabajo y 537 de estudio, sumas que, al dividirlas en 2 cada una y luego dividir ese resultado por 8 la primera y 6 la segunda, arrojan un total de 6 meses y 29 días de tiempo de trabajo y estudio, que lo dejan para un total de pena cumplida de 27 meses y 18 días a la fecha. Aunado a lo anterior, el delito por el que se dictó sentencia no está enlistado como excepción de dicho mecanismo, acorde con lo contemplado en el artículo 38G del Código Penal, siendo además que el aludido procesado cuenta con arraigo familiar y social, conforme se evidenció por la propia Fiscalía dentro de los elementos que sirvieron para emitir fallo, sumado a los otros documentos referidos en esta providencia y que se arrimaron por la defensa, denotando que Sierra Rojas fue conductor de una empresa de taxis desde el 2013, denotándose que este y su familia en el barrio La Fuente de Tunja son personas honorables y trabajadoras, relacionándose con declaraciones extrajuicio la vecindad o residencia del penado, así como su actuar cotidiano, destacándose entonces que el encartado ha tenido su residencia en la transversal 17C número 3222 del barrio La Fuente de esta capital, siendo integrante de un grupo familiar que goza de aceptación en la comunidad y que sus últimos años los ha dedicado al oficio como conductor de taxi, aunado que tampoco tiene vecindad o residencia cercana a las víctimas reconocidas dentro de esta cuerda procesal. Adicionalmente, debe hacer hincapié este juzgador que la situación de Camilo Andrés Sierra Rojas se torna particular, como quiera que, aunque la sentencia proferida en su contra y que vino allanamiento a cargos no se encuentra ejecutoriada. Empero, y acorde con lo demarcado por el tribunal de esta ciudad, pues hay lugar a despachar de fondo la solicitud que se presenta por la defensa, como quiera que por lo menos se cuenta con un fallo de primer grado, que es el que sirve para derivar en el mentado pedimento. Igualmente, pues recaba este estrado judicial que la decisión del tribunal, como es lógico, pues no puede predecirse, y en últimas pues no tendría en este caso el procesado por qué cargar con la mora propia del actuar judicial. Asimismo, recae en esta situación no solo lo relacionado con el indubio pro reo, sino lo tocante al principio pro homine, que ensalza la condición del procesado para mitigar su privación de la libertad. Y en últimas, como lo señaló la Fiscalía, pues el fin de la pena se va a cumplir.
Igualmente, no sobra advertir que la conducta del procesado en sí no es evidenciada como un requisito por el artículo 38G del Código Penal para patentizarse la prisión domiciliaria, aunado que se cuenta con una certificación que en suma lo pone con una calificación buena durante su privación en la cárcel de Tunja. Asimismo, apegándonos al criterio del artículo 38G, que a la vez remite como condición a lo sintetizado en el artículo 38B del mismo estatuto, pues no cabe duda que pues las normas de la ley 65 de 1993 le resultan aplicables en lo beneficioso acorde con el criterio de la lex tertia, como se indicó por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Providencia día del 6 de octubre de 2004, dentro del radicado 19445, siendo magistrado ponente el doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, en donde se indicó: la lex tertia tiene cabal cabida en nuestro medio, por tanto, frente a situaciones complejas se debe acoger lo favorable y desechar lo odioso, así como tomar de una u otra norma lo benigno y dejar de lado lo desfavorable. Entonces, en suma, pues el procesado Sierra Rojas, pues acorde con las premisas decantadas por esta judicatura, pues habrá de ser cobijado por la prisión domiciliaria, aguardando además la decisión que tome el Honorable Tribunal Superior de Tunja en su sala penal. Así las cosas, concediéndose el beneficio de prisión domiciliaria para cumplir el resto de pena privativa de la libertad que le fuera impuesta por este juzgado, Camilo Andrés Sierra Rojas deberá suscribir acta de compromiso en la que se comprometa a cumplir las obligaciones consagradas en el numeral cuarto del artículo 38 del Código Penal, la cual habrá de garantizar mediante caución prendaria real en cuantía de 200.000 pesos a consignarse en la cuenta de depósitos judiciales de este despacho, cumplido lo cual se deberá informar al IMPEC a efectos de que realice el traslado y seguimiento de rigor acorde con las previsiones del artículo 38C de la Ley 599/2000. Quinto, decisión en mérito de lo expuesto, el suscrito juez primero penal del circuito de Tunja con funciones de conocimiento resuelve: primero, por reunir las exigencias previstas en el artículo 38 del Código Penal, se concede la prisión domiciliaria en favor de Camilo Andrés Sierra Rojas, para lo cual deberá prestar caución prendaria real de 200.000 pesos a consignarse en la cuenta de depósitos judiciales de este despacho, cumplido lo cual tendrá que suscribir diligencia compromiso en los términos del artículo 38 de la misma codificación. Segundo, por secretaría infórmese al IMPEC sobre esta determinación a efectos de que se realice el traslado y seguimiento a rigor de Camilo Andrés Sierra Rojas acorde con lo presupuestado en el artículo 38C del Código Penal. Tercero, por secretaría comunique la presente decisión a la Sala de Decisión Penal del Honorable Tribunal Superior de Tunja, donde se halla el respectivo expediente en apelación de la sentencia dictada dentro del presente radicado. Cuarto, el cuadernillo conformado para despachar la correspondiente solicitud se integrará oportunamente al expediente. Gustavo Alberto Bustamante Gutiérrez, juez, siendo esta mi decisión, y ya que contra la misma proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación, se le otorga el uso de la palabra a las partes para que se pronuncien sobre el particular. Fiscalía. Sin recursos, señor juez, gracias. Doctor muy gentil, la bancada de víctimas, doctor Vargas. Sin recursos, su señoría. Doctor muy amable, doctor Martínez Piechacón. Gracias, señor juez, conforme con su decisión. Doctor Menéndez. Su señoría, interpongo recurso de apelación, el cual lo sustentaré cuando su despacho me dé la vía. Doctor muy amable, defensa. Conforme y contento con su decisión. Gracias, su señoría. Doctor muy gentil. Tiene la palabra doctor Menéndez para que sustente su apelación. Señor juez de segunda instancia, honorable magistrado, solicito respetuosamente se revoque la decisión de primera instancia en el cual se le concede la prisión domiciliaria según el artículo 38G, acá el indiciado, atendiendo los siguientes puntos y las siguientes consideraciones que voy a atacar frente al auto que concedió esto. En primer lugar, el juez de primera instancia de la CUO tuvo en cuenta las horas, el total de horas para la redención y también las horas de estudio,
para un total de, por horas de estudio, 537, más aún a otras horas de trabajo, sus señores juez de segunda instancia. De igual manera, pues, tuvo en cuenta la pena que se impuso en sentencia de primera instancia. En ese orden de ideas, pues, dijo que era procedente la prisión domiciliaria, atendiendo pues el artículo 38G, pues acudiendo pues que se cumplía con los requisitos legales de esta orden. Hay que tener en cuenta, señores juez de segunda instancia, para solicitar la revocatoria del requisito de lo concedido por el juez de primera instancia, que si bien es cierto, se tuvo en cuenta todas las horas de estudio, de redención, de trabajo proferidas o referenciadas por el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Tunja, suscrita por el director y el asesor jurídico, hay que tener en cuenta que hay unos requisitos para redimir la pena. ¿Cuáles son esos requisitos? El primer requisito fundamental, y según la ley 65, dice que se reunirá una junta de evaluación y dará una orden de trabajo. Respecto a los folios que corrió traslado a la defensa, vemos que esa orden de trabajo no existe o no se corrió traslado. Vemos que está redimiendo en dos actividades diferentes, una es en estudio, otra es en enseñanza, pero no vemos una orden de trabajo que el Consejo de Disciplina del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Tunja haya dado su orden de trabajo, y es tanto así, su señoría de segunda instancia, que no se podría tener en cuenta estos requisitos si no se cuenta con todos los documentos allí necesarios. ¿Cuáles son? Orden de trabajo, certificados de estudio, trabajo, enseñanza o educación originales. Vemos que acá hay unas copias. Otro requisito es el tiempo de conducta que coincidan con esta redención, y vemos que hay un tiempo referenciado hasta el día 21 de septiembre del presente año, el año 2018. Por ende, no se podría tener en cuenta la redención sino hasta el 21 de septiembre del año 2018, y así pues no se cumpliría con el factor objetivo que trata el artículo 38G. Por otro lado, y como se dijo en la solicitud, vemos que hay unas horas de estudio, los cuales pues no cuentan con orden de trabajo, y el artículo 97 de nuestra ley 65, por el cual se expide el Código Penitenciario, es claro, en el cual dice: el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se le abonará un día de reclusión por 2 días de estudio. Se computará un día de estudio la dedicación a esta actividad durante 6 horas, así sean indiferentes. Para estos efectos no se podrá computar más de 6 horas diarias. Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrán computarse una vez que en firme condena, salvo que se trate por resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida. Al caso que nos ocupa el día de hoy, vemos que el parágrafo tercero del artículo 97 nos dice que solamente cuando se encuentre en firme la condena se podrá redimir por educación, salvo por libertad provisional o por pena cumplida, que no es el caso que nos ocupe. Y vemos que estamos frente a una sentencia que no está en firme. Vemos que se ha tomado una pena de prisión que se puso en sentencia de primera instancia, pero esta fue objeto de inconformismo y por tanto se apeló esta sentencia, y no podemos tener una sentencia que no se encuentre en firme para otorgar un subrogado penal. Si fuera así, pues no habrían revocatorias en sentencias de segunda instancia. Entonces tampoco se tuvo en cuenta que la sentencia está en apelación y que en ese orden de días pues el competente ya no sería o no se procedería al juez de conocimiento, sino tocaría esperar a que se confirme la decisión o se revoque la decisión para que una vez llegue al juzgado de ejecución de penas, allá se solicite la prisión domiciliaria con los requisitos legales como es la orden de trabajo, los cómputos originales que no están en originales, la norma es clara y expresa que dicen que tiene que ser originales,
o si no cualquier persona escanearía uno y lo pasaría a ejecución de penas para solicitar pues subrogados penales como la libertad condicional, prisiones domiciliarias o entre otros tópicos. Y si bien es cierto, estamos con una mera expectativa de una pena que se puso en primera instancia, pero que no se puede tener esta para otorgar un subrogado penal, atendiendo pues que la norma es clara, dice el artículo 38G, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en su lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurra con los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4. Acá no sabemos cuál es la condena aún, no tenemos una condena en firme, por lo tanto no sería procedente la solicitud. Por último, señor juez de segunda instancia, no se resolvió a fondo el artículo 38G, que dice que cumpla la mitad de la pena y se ha contemplado los numerales 3 y 4 del artículo 38B. ¿Cuáles son los numerales 3 y 4 del 38B? Que se muestra arraigo familiar y social del condenado. Acá vemos que, bueno, hay unas declaraciones extrajuicios, una certificación de trabajo, pero recordemos que es la misma defensa que nos dice que ya 20 meses privado de la libertad, no sé si se podrá tener en cuenta esa certificación de trabajo o si el padre de la parroquia puede dar una constancia que es bueno, pues en el ejercicio y en las reglas de las experiencias, pues muchas solicitudes antes de ejecución de penas mandan la constancia a la parroquia, pero no conozco la primera donde diga un padre que es malo, no tenemos una de estudio sociofamiliar, no tenemos otras cosas. Y el numeral cuarto dice que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones: no cambiar de residencia sin autorización previa al funcionario judicial. B, que dentro del término que fije el juez sea reparado los daños ocasionados con el delito, el pago de la indemnización sea asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que se muestre insolvencia. En el fallo de primera instancia, en el auto, no vemos que se haya puesto un término para que sea reparado y sean consignados los requisitos que contempla la norma, como es ese el numeral B, el literal B del numeral cuarto del artículo 38B. Tampoco se dijo que comparecer personalmente ante la autoridad judicial o que permitir la entrada de la residencia. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que no hay una condena, atendiendo pues que el fallo de primera instancia fue objeto de recurso hasta recurso de apelación y no está en firme la sentencia, y si bien es cierto, pues el artículo 97 de nuestra ley 65 dice que no se podrá redimir por enseñanza cuando no se encuentre en firme la sentencia, no tenemos de igual manera certificados que nos acrediten la conducta hasta el día de hoy. No sabemos si de septiembre, los meses de octubre, noviembre ha tenido una conducta buena, una conducta mala. Vemos que hay una solicitud el 20 de noviembre, pero no hay una conducta de los meses del día 22 de septiembre a la fecha. También tener en cuenta que no existe una orden de trabajo que nos pueda dar certeza que sí efectivamente tiene que estar cumpliendo con eso, que no hay unos certificados originales y que no se podría redimir la pena, teniendo en cuenta pues lo antes solicito al juez de segunda instancia se revoque la decisión de que nos ocupa de hoy, conceder la prisión domiciliaria, en consecuencia pues revocar la misma. En ese orden de ideas pues termino la sustentación del recurso de apelación. Doctor, muy amable. En traslado a los no recurrentes, señor fiscal. Gracias, señor juez. Por medio de su señoría debo dirigirme a los honorables magistrados del Tribunal Superior de Tunja Sala Penal para pedirles de entrada y con el debido respeto que confirmen la decisión en su integridad, toda vez que la misma fue ajustada a argumentación constitucional, legal y jurisprudencial. Y los reparos del señor defensor apelante hay que sopesarlos, como lo indiqué en mi argumentación inicial, con el derecho a la igualdad del que fue beneficiario el señor Daniel Vela Vaca, donde él mismo tiene la misma situación jurídica y fáctica de la acá
condenado en primera instancia y en cuya decisión de condena 50 meses, 12 días de prisión, el hoy apelante no hizo ningún reparo. Entonces se vislumbra una situación antagónica frente a esa posición allí en esa sentencia y la del día de hoy, lo cual no se compadece con el principio de la igualdad del artículo 13 de la Constitución Política, como se indicó inicialmente. El reparo, honorables magistrados, de las copias originales, argumentos que no tuvo en cuenta en la argumentación para decidir el señor juez en primera instancia. ¿Cómo es posible que se traigan situaciones adicionales para sustentar un recurso donde no fue objeto de análisis en la decisión de alzada? Entonces es algo totalmente improcedente que se venga a cuestionar unas copias con unos originales a estas alturas de la decisión, donde allí no se hizo ningún reparo. Pues debió, y es bien sabido, son documentos públicos donde las copias se consideran auténticas y quien diga lo contrario pues pruebe la falsedad o pruebe su espuriedad, lo cual no se da en este caso. Entonces son argumentos que la Fiscalía, dentro de su imparcialidad con la que debe actuar, pues no puede compartir, honorables magistrados. Que la decisión debe tomarle el juez de ejecución de penas, sabemos que desafortunadamente, por la ardua carga laboral con la que cuenta y ha contado el tribunal, la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, pues le es imposible resolver los casos dentro de los términos legales, y es de público conocimiento en este distrito judicial y en muchos más. Entonces esa carga, como lo argumentó el señor juez Acu, lo analizó, no una carga caprichosa del tribunal, sino por la carga laboral que no permite sacar más a tiempo, tiene que sufrir esa situación la persona más débil frente a un proceso penal como lo es el investigado, acusado o condenado. Pues creo que el señor juez Acu de primera instancia pues hizo un análisis muy pormenorizado y ajustado a las normas constitucionales y legales y en especial al principio pro homine, que es el que debe gobernar el derecho penal. Habla el señor defensor de víctimas y su inconformismo es en que tiene que seguir en prisión intramural. Pero el legislador ha previsto dos clases de prisión intramural, o mejor dicho, que tiene que ser en prisión intramural en establecimiento carcelario. Ha previsto el legislador dos formas de internación intramural, como es la prisión en establecimiento carcelario y la prisión domiciliaria, lo cual ambas deben cumplir el mismo fin constitucional, que es cumplir una pena. Entonces parece ser y se vislumbra acá que no tiene interés el representante de víctimas en solicitar y seguir en ese deseo de que una persona siga en una cárcel de prisión. Es el mismo fin constitucional, razón por la cual no tendría razón de ser. Y echa de menos el señor defensor que no se cumplió con todos los requisitos que el señor Jaco se saltó o incumplió con las previsiones del artículo 38b de la ley 906. Pero mire, honorables magistrados, que es el mismo legislador, la misma norma y la misma interpretación favorable que se debe dar, que es el 38G, quien habla de estos temas que se están ventilando en esta audiencia. Y allí dice, abro comillas, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en un lugar de residencia o morada del condenado, cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del 38B del presente código, puntos suspensivos. Y honorables magistrados, ¿sería que el señor juez Aco se saltó esa norma? Pues se ve que no, porque allí se hizo alusión al arraigo, que es lo que habla el numeral 3, y se hizo alusión a una caución, que es lo del numeral 4.
Entonces, ¿de dónde pedimos más requisitos? Y peor aún, pensar que porque no esté ejecutoriada la sentencia, pero como lo consideró muy acertadamente el señor juez Saco, hombre, pues la base es la sentencia de primera instancia. ¿Qué hubiese pasado si en ese momento de dictar la sentencia de primera instancia hubiese cumplido con la mitad de la pena? Así como sucedió con el otro implicado de la misma situación fáctica y jurídica, y Bernadiel Vela Vaca, que ya lo cumplió en el momento de la sentencia, pues se le dio el beneficio, porque tiene el derecho. Aquí no podemos desconocer derechos por solo interés personal o de otra índole, a sabiendas de que se tiene constitucional y legalmente. Entonces, por esas razones, debo reiterar, honorables magistrados, de que aquí no se está vulnerando ningún derecho de víctimas con la decisión tomada, ni se está dejando de aplicar la Constitución y la ley, sino por el contrario, se cumple con los presupuestos legales y constitucionales y se cumple con el fin constitucional de la prisión domiciliaria, que es cumplir una pena, y eso es lo que se está haciendo. Entonces, por ello, debo reiterar mi solicitud, honorables magistrados, de que se confirme en su integridad la decisión. Muchas gracias. Doctor, muy amable. Doctor Vargas. Gracias, su señoría. Pues frente a lo expuesto acá por la Fiscalía, pues hay que tener en cuenta algo. Si bien es cierto, en su momento se cometieron los hechos, actuaciones y demás, hay que ver también en qué grado fue que este señor participó, el hoy acusado que se encuentra acá. Y no con esto digo que haya una clemencia o haya una diferencia en cuanto a lo que se le vaya a castigar o cuanto a lo que se vaya a decidir hoy. Pero lo conforme, en parte, que hubo frente al transcurso del proceso es que los verdaderos implicados pueden estar pagando su condena intramuralmente como debe ser. Por lo tanto, pues de mi parte, pues y bajo los argumentos de su señoría, pues no estoy de acuerdo, no procedo con ninguna otra actuación frente a lo solicitado para la audiencia del día de hoy. Muchas gracias. Doctor, muy formal. Doctor Martínez Piechacón. Gracias, doctor, muy gentil. Como quiera, en mi posición de no recurrente y como quiera que actúe al mismo tiempo como apoderado de víctimas, no me pronunciaría al respecto para no entrar en controversia. Muchísimas gracias. Doctor, muy amable. Defensa. Gracias, señoría. Por su conducto ante el honorable tribunal, inicialmente debo solicitar que se confirme su decisión. En primer término, coadyuvando la postura muy clara que ha asumido la Fiscalía, en donde incluso ha sido bastante ilustrativa. Debemos tener en cuenta que el apoderado de víctimas que impugna hace alusión a unos documentos y a unas fechas, como es el 25 de septiembre, que las constancias de estudio, de trabajo, etcétera, están dadas al 25 de septiembre, pero dentro de los anexos que se les dio traslado, encontramos un documento original del IMPEC suscrito por el doctor Edwin Francisco Delgado Pardo del 20 de noviembre del 2018. Y en ese documento, que es un documento público y que, como bien lo dijo la Fiscalía, se debe considerar auténtico, pues ahí él está haciendo alusión que para el día 20 de noviembre el implicado, Sierra Rojas, había estado privado de la libertad 20 meses y 4 días, que tenía un tiempo de estudio y trabajo de 5 meses, 26 días, y que durante todo ese lapso de tiempo que estuvo recluido en el centro penitenciario de reclusión, había observado buena conducta. Ese documento hay que tenerlo absolutamente en cuenta.
Y si seguimos observando los anexos que se presentaron, las pruebas que se presentaron, pues a renglón como página siguiente encontramos con fecha 20 de noviembre del 19 un certificado de conducta de mi prohijado. Y en la página siguiente encontramos un formato de cálculo de la libertad, pena cumplida del mismo instituto penitenciario con fecha 20 de noviembre, en donde ratifica precisamente ese tiempo de trabajo y estudio, esa buena conducta y ese tiempo de privación de la libertad. Su señoría, la libertad es un derecho fundamental. Esa es la premisa de la cual hay que partir. Y la excepción es la privación de ella. En ese momento, como se dan los requisitos, claramente el artículo 38G, pues ni más faltaba que le asiste un derecho a mi prohijado para que se le tenga en cuenta una condena un poco más benévola en su domicilio. Resalto lo que su señoría manifestó en su providencia, y es que la mora en las decisiones judiciales no pueden ser carga para el procesado. Y efectivamente, como bien lo ha sostenido la Fiscalía y como es de público conocimiento, pues ciertamente estas decisiones se demoran un poco. Claro que sí, debido a tanto problema, a tanto delito, a tanta injusticia. Pero la norma no puede ser carga, la mora no puede ser carga para el procesado. Su señoría, insisto en que se confirme la decisión de alzada. En realidad, pues no tengo otros argumentos. Gracias. Doctor, muy amable. Se ha propuesto un recurso de apelación contra la decisión recién entregada. Cabe destacar que dicha determinación no se encuentra enunciada en el artículo 177 de la Ley 906 de 2004, empero, atendiendo lo remarcado en auto 21 de noviembre de 2018, emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, se infiere que contra el anterior proveído procede el mentado recurso vertical. Ahora bien, como no se determina por el procedimiento penal el efecto en el que habrá de concederse, recurriendo al Código General del Proceso que dirime esta situación, se enviará o se concederá mejor en el efecto devolutivo, como quiera que así lo consigna la codificación civil adjetiva. En correspondencia, el correspondiente diligenciamiento se habrá de remitir a la sala penal de del Tribunal Superior de este distrito judicial. No habiendo otro asunto para el cual se da por culminada esta vista pública, siendo las 11 de la mañana, 9 minutos.